Como adelantábamos hoy en Panorama de la Comarca, vamos a dialogar con Marcos Bongiovanni, profesional de la Estación Experimental Ascasubi de INTA, y el tema que vamos a abordar con el profesional es en realidad recomendaciones para el regante en tiempos de crisis hídrica. Marcos, buen día. Karina y Kevin, te saludamos. Hola, buen día Karina, buen día Kevin. Buen día, Marcos. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, tiempos de crisis hídricas, ¿no? Estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires. Allí estás trabajando, allí estás ubicado. ¿Qué herramientas previas a la siembra dispone el productor para aprovechar el tiempo y el agua disponible al máximo? Sí, acá llevamos ya más de 10 años de crisis hídrica. La falta de precipitación de nieve en la cordillera nos viene tratando de ese modo con el agua de riego, así que nosotros lo que charlamos con los productores y tratamos de informar es, primero, que antes de la siembra estén informados de cómo viene la campaña. Eso ya es fecha de inicio y fin de la campaña de riego, dotación que se entregará, y bueno, esto que comentaba al principio, estar al tanto de cómo vienen los pronósticos de nieve, cómo viene eso, porque bueno, dependemos de esa variable principalmente. Uh-huh. Luego, si es arrendatario, que acá muchos productores son arrendatarios, fundamental es conocer la concesión de agua que tiene el establecimiento donde se va a sembrar y el sistema de entrega del agua, si es por turno o tiene una entrega continua. Luego, ya con respecto más al lote, podemos pensar preferentemente que el lote donde se siembre sea cerca o en cercanías de la compuerta del campo, para reducir la distancia que hay entre de la compuerta al lote y reducir la distancia que se conduce el agua y la pérdida por infiltración. Bueno, elegir lotes que estén parejos, nivelados, que no sean excesivamente largos, porque eso después dificulta el riego, genera riegos muy largos, con poca uniformidad. Preferentemente que sean suelos que tengan capacidad de retención de agua, porque bajo crisis hídrica, si hay incertidumbre en la disponibilidad, bueno, que al menos el suelo pueda retener una capacidad de agua. Y bueno, y por último, que no estén elevados, que después dificulte, que tengan poca carga, entonces después dificulta el riego. Uh-huh. Bien. Bueno, Marcos, hablando de la operación misma, ya durante el riego y con el cultivo ya instalado, ¿qué cosa no se debe hacer si queremos aprovechar al máximo el servicio del agua? Sí, con respecto a lo anterior, me faltó mencionar obviamente adecuar la superficie que se va a sembrar. Bien. A la concesión que tenga el campo. Uh-huh. y a qué tan crítico sea el año en cuanto a la disponibilidad de agua, es decir, en lo posible reducirla para asegurarla. Uh-huh. Y tener en cuenta los ciclos de los cultivos que se van a hacer en relación también a la fecha de inicio y corte. Está bien, claro. Con respecto a durante el riego, sí. Algo importante que a veces por ahí no se tiene en cuenta es atender el riego únicamente en lo posible y no el riego y otras actividades al mismo tiempo. Claro. Eso es fundamental como para poder estar encima del lote y atender el riego debidamente, poder manejar altos caudales. Esto es fundamental. Bueno, volviendo a la pregunta, vos me decías, ¿qué no se debe hacer si queremos aprovechar al máximo el agua? Bueno, lo que no debemos hacer es, como decía, atender el río y otras actividades al mismo tiempo, regar con bajos caudales, lo que es equivalente a usar sifones de pequeño diámetro, o pocos sifones, o muchos surcos o melgas a la vez, claro, con el mismo caudal que recibe el campo. ¿Por qué no?
¿por qué no regar con bajos caudales? Porque el agua va a avanzar lento sobre el suelo, porque el tiempo de riego va a ser excesivo, porque la lámina bruta aplicada total va a ser grande, Claro. porque no vamos a poder dar rápidamente vuelta en todo el campo y aprovechar el turno de riego, porque la uniformidad de riego va a ser baja, si regamos con bajo caudal, muy probablemente haya percolación en la cabecera, mucha agua aplicada en la cabecera y menos en el pie. Claro. Entonces lo que recomendamos en relación a eso es aumentar el caudal de riego, regar con altos caudales, que es lo mismo que decir, bueno, concentrar el agua que recibimos durante el turno en pocos surcos o pocos melgas a la vez. Bien. Eso es como lo principal a la hora de manejar el agua en el lote durante el riego. Riegos cortos, con altos caudal, eso va a ser una lámina bruta aplicada pequeña, va a ser mejor la uniformidad entre cabecera, medio y pie del lote, y se hace una rotación del agua en el campo mejor. Digamos. Bien. Obviamente no tratar de evitar embalsar el agua en el pie en exceso, o sea, cortar cuando hay que cortar y no una hora después, media hora después. Claro. Y bueno, y eso es principalmente lo en cuanto a la operación. Obviamente tratar de evitar que haya roturas en acequias, que se desborden acequias. Sí, el sistema en condiciones, en definitiva. Sí. Bien, Sí. estamos hablando de recomendaciones para el regante en tiempos de crisis hídrica. Y visto esta crisis hídrica, Marcos, ¿se ha incrementado los sistemas de riegos mecanizados o presurizados por allí, por el Valle Bonaerense? Estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires. Mirá, los sistemas presurizados van siendo adaptados según, sobre todo, qué perfil de productor. Nosotros siempre decimos que no hay un mejor sistema de riego, sino un sistema de riego que mejor se adapta a cada caso. Uh-huh. Por ejemplo, en productores hortícolas, propietarios de la tierra, hace años que vienen adoptando el riego por goteo. Uh-huh. En la horticultura y, por supuesto, en la horticultura bajo cubierta. Eso es innegable, que ya ha habido una transformación que ya viene hace algunos años. Uh-huh. en transformar los sistemas de riego por gravedad a riego presurizado, en especial goteo. Y campaña a campaña van aumentando la superficie que riegan por sistemas presurizados por goteo. Hay algunos productores, el otro extremo, hay unos productores más capitalizados y más grandes, pero también productores de la tierra, que vienen también hace algunos años trabajando sistemas de riego por goteo. Pero hay un montón de productores que siguen siendo la mayoría, que siguen trabajando con sistemas de riego por gravedad, por infinidad de motivos. Tiene que ver con, creo yo, con la propiedad de la tierra, con los costos de inversión y los costos de operación de los riegos presurizados, con que, bueno, todo el valle está preparado para seguir regando por gravedad, por cuestiones de los cultivos en relación, o sea, los márgenes económicos, bueno. Y hay otros productores que están haciendo pequeñas inversiones en mejorar el riego por gravedad. Hay productores que están en esta campaña, varios productores revistiendo acequias o comprando mangas de riego para conducir el agua. Hay productores que están optando por empezar a trabajar el riego por caudal discontinuo o riego por pulsos en gravedad. Es decir, que la mejora en el riego, en los sistemas de riego, es diversa según de qué tipo de productor estemos hablando. Es decir, hay de todo en relación a cómo es la transformación producto de la crisis hídrica. Uh-huh. Bien.
Bueno, Marcos, y en este contexto de crisis que obviamente no parece reversible, sino más lo contrario, ¿qué visión tienen allí en el Valle Bonaerense de la obra de Portezuelo del Viento? Mirá, con respecto a eso, preferiría por ahí, las visiones de Portezuelo del Viento son diversas. Uh-huh. Nosotros, como INTA, por ahí no abordamos esa temática porque preferimos trabajar con el productor, con lo que pueda hacer dentro de la chacra. Así que abocados a trabajar con el agua disponible y a aprovechar al máximo el recurso, como decíamos, el recurso, lo que hay, aprovecharlo al máximo y poder seguir adelante y que los productores puedan seguir apostando acá al valle. Bien, pero digamos, yendo un poquito más allá, digamos, como técnico en contacto con los productores, ¿notás que es una preocupación del productor o está muy lejos de eso, digamos, en la realidad de la crisis metido específicamente ahí? Una preocupación por la obra de los productores, claro. Digamos. No, mirá, en realidad, en general, hay productores preocupados y hay productores que entienden que en la medida que sea bien administrado por FUIRCO, es un beneficio en relación a la regulación y a la gestión de la cuenca. Está. Bien. Marcos, te agradecemos el contacto, muy amable. Seguramente Bueno, nos faltará una oportunidad para volver a tener este contacto y dialogar sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, No, Marco. por favor. Hasta luego. Hasta luego.